que siéntase tranquilo porque Jehová está con nosotros. Y también, como menciona en el versículo número 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así como lo es todas las palabras que menciona ese versículo, Él también es nuestro amigo. Amén. hemos venido a buscar solamente a Él,
¿Por qué no le decimos que Él merece toda nuestra honra, toda nuestra adoración en esta hora? Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. ¿Por qué en este momento no cierra sus ojos si es que gusta, pero que eleve una oración? El Señor ha sido bueno con nosotros. Creo que sin Él no estaríamos aquí en lo absoluto. Él nos ha dado salud. Él ha hecho que podamos ver, que podamos estar hablando, que podamos estar cantando en esta hora, que le podemos estar adorando en estos momentos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu fidelidad es inimaginable. No puedo comprender tu fidelidad, tu misericordia. No sé, hermano, en qué tormenta esté pasando en estos momentos, pero déjeme decirle que no está solo. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo
Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué no decimos una vez más? Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Amén. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios. No cierre sus ojos, siga ahí en comunicación con Dios. Sígale hablando. Gracias, Señor, porque si estamos aquí es por ti, es por tu amor, porque tú moriste en una cruz. Tú mandaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Vivimos para adorarte, Señor. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti. Porque no se lo dice con todo su corazón. Vivo para adorarte a ti. Solo son unos momentos de adoración. Aprovecha, hermano. Vivo para adorarte a ti. Vivo, vivo para adorarte a ti. ¿Por qué no le decimos una vez más? Vivo para adorarte a ti. Solo a ti, Señor. Vivo para adorarte a ti. Yo vivo para adorarte, Señor, solo a ti, Padre. Vivo para adorarte a ti. Vivo para adorarte a Gracias, Señor, hemos venido a adorar tu nombre. Gracias, Señor. Quiero llevarles a una reflexión. Vamos a continuar con la carta de Santiago. Hoy, hermanos, como les anuncié el domingo, ¿verdad? El lunes les anuncié, ¿sí? Que se vengan con casco, ¿verdad?
con bolsas de aire porque hoy vamos a hablar de los mentirosos, de los chismosos, de los calumniadores y como dicen aquellos de allá del otro grupo, ¿no? Dice, voltea a ver al que está a su lado y dile, te están hablando. Dice. De eso vamos a hablar hoy. De eso toca hablar, no lo escogí yo, de eso toca hablar, de la lengua. ¿Cuántos de ustedes no han hablado mal de alguien, hermano? A ver si hay aquí algún mentiroso. Yo creo que todos en algún momento nos hemos resbalado y hemos hecho algún comentario de manera equivocada, sin querer, y a veces sin querer también ofendemos a alguien, y otros no, otros son intencional, es con propósito, con alguna causa. Y Santiago abre en este momento su corazón para hablarnos del cuidado. Y voy a hablar del poder y los peligros de la lengua. Santiago capítulo 3, toca ahí, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, para ya que usted se acomode bien, se ponga el casco y reciba todos los golpes que tiene que recibir. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos entre vosotros, sabiendo que recibiremos, fíjese qué dice ahí su Biblia, o sea, recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno, dice Santiago, no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Santiago usa esta metáfora. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Fíjese cómo la clasifica, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama, fíjese, la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de reptiles y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pueden sentarse, acomódense, hermanos. Dije que iba a hablar de este tema, de el poder y los peligros de la lengua. Eso es lo que nos habla Santiago. La importancia, hermanos, que tiene nuestro hablar. Casi la mayoría de las veces, hermano, solo por salir defensor de ustedes, abogado defensor, cometemos errores sin darnos cuenta. Casi la mayoría de las veces. Porque yo no creo que haya aquí un malintencionado.
En caso de que lo hubiera, pues es una excepción. Pero aquí nos habla del poder y los peligros de la lengua. Y nos habla también de la importancia, hermanos, que tiene nuestro hablar. A veces nos justificamos y decimos a los demás, así hablo. Pues sí, pero bájale 2 rayitas, ¿no? Así soy. Ah, caray, pues así no debe ser. Por eso Pablo toma muchos de los temas centrales de Pablo es nuestra transformación de la mente como la transformación de nuestra manera de hablar. El cuidado también nos habla Santiago que debemos tener en lo que hablamos. El cuidado que debemos de tener en lo que hablamos, en lo que decimos. Esto nos va a marcar para siempre. Por eso aquí les decía la vez pasada que Santiago relaciona mucho esto de lo que es la fe, de lo que son temas básicos en nuestra vida como seres humanos y el cuidado que debemos de tener. Dicen los expertos que hay 2 tipos de enseñanza, la enseñanza didáctica y la enseñanza vivencial. La enseñanza didáctica se enseña con palabras, y la segunda sencillamente es vivencial, se enseña con el ejemplo y con la conducta, pero ambas deben ir de la mano. O sea, debemos ser, como se dice, dar el ejemplo con lo que nosotros somos y decimos. Debe haber congruencia, dicen. Porque aquí es precisamente la enseñanza que aborda el apóstol Santiago. Cuando el apóstol Santiago dice, no os hagáis maestros, se refiere precisamente a la enseñanza didáctica, llevada a un extremo según el contexto, y no se refiere meramente a enseñar una clase, sino a juzgar con la boca, a ofender, a enjuiciar, a condenar a la gente, sin tener nosotros las pruebas suficientes. De repente nos damos cuenta que no era cierto y nos arrepentimos. Por eso debemos ser congruentes. Debe haber congruencia entre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos. Y aquí, hermanos, esta lectura que ahora hemos abordado es muy interesante porque refleja uno de los grandes problemas que sin lugar a duda nos ha causado muchos conflictos. Esta porción de la Escritura es tan clara y es tan precisa que diríamos nosotros, hermanos, que no tiene básicamente ningún misterio en su interpretación. Es muy clara. Sin embargo, cuando abordamos con mucha seriedad este tema, esta reflexión, diría yo, no es para descubrir un misterio en sí, sino para que nosotros como cristianos, hermanos, le demos la importancia, y el cuidado que debemos tener en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de decir las cosas. Porque
Por eso yo quiero llevarlos a reflexionar sobre el poder y los peligros de la lengua. Diríamos, hermanos, que para tener nosotros más claridad al respecto, diría yo que al estar analizando esto, creo que debemos irnos sobre tres cosas que debemos considerar, porque creo que es lo más importante que podemos sacar ahora. Primero, tendríamos que conocer, en primer lugar, la profundidad de lo que es nuestro lenguaje. A veces debemos tener cuidado de lo que cantamos, de dónde viene, de dónde se origina, cuál es. A veces somos muy ligeros para hablar, o somos muy simples para decir las cosas, o somos muy ásperos para hacer comentarios, o somos demasiado irresponsables al hacer críticas. Y Santiago dice, hay que tener cuidado, porque la lengua, aunque es un miembro pequeño que tiene la habilidad de esconderse, con ella, dice, han sucedido tantas cosas espantosas. En segundo lugar, conocer lo que es nuestra lengua en sí. Mire, los expertos dicen que la lengua, hermanos, como Santiago lo dice desde hace mucho, pero ahora los expertos dicen que nuestra lengua es el centro nervioso central, es el centro nervioso más importante de nuestro cuerpo, la lengua. Con nuestras manos podemos hacer, con nuestros pies podemos destruir, pero la lengua, fíjese cómo la califica él, tremendamente. La lengua es un fuego, dice Santiago, es un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo, e inflama, dice, la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada, dice, por el infierno. Fíjese lo que dice Santiago, está tremendo. Esa pequeña lengua. Esta lengua nos puede salvar o nos puede condenar. ¿Se acuerdan de aquellos que le gritaban a Jesús cuando estaba en el Calvario? Que la sangre de se referían a Jesús, sea sobre nosotros. Y no contentos con desgraciarse ellos, sino que dijeron, sea sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos, todavía más. Fue terrible, por eso los judíos han sufrido y seguirán sufriendo hasta que se abran sus ojos. ¿Y sabe cuándo será eso? Cuando se cumpla la 70 semana de Daniel, que es la segunda venida de Cristo. Cuando ellos vean y dicen, este es el que crucificaron nuestros padres, es el Mesías que esperábamos. Entonces se abrirán sus ojos, pero ya hubo una maldición sobre de ellos. Nuestra lengua, hermano, es terrible. A veces nosotros sin querer condenamos a nuestros hijos, condenamos a nuestro matrimonio, desgraciamos nuestra familia. Nosotros mismos, hace un rato veíamos el comentario de lo que hizo María Félix, la doña, le dicen, se va a estar pudriendo en el infierno, eso créalo. Soberbia, altiva, vanagloriosa, y desgració la vida de su hijo. Escuchábamos el testimonio de él hace un momento, al grado de que él buscó mejor el homosexualismo, cuando en el tiempo de él que él vivió, eso era un tabú, era la hoguera, era la muerte. Y eso fue lo que le llevó a él a la muerte, a la desgracia, una vida de infelicidad. Pero él culpaba a su madre, único hijo. ¿Para qué? Para nada. Cuidar de él alguien que no fue su padre. Creo que el que cuidó mejor de él fue Agustín Lara, que no era su padre.
Y su padre lo abandonó y a los 3 o 4 años le dijo: es el último beso que te doy, porque los hombres no se besan. Y nunca más volvió ni a verlo ni a besarlo. Y pareciera ser, hermanos, y este comentario lo hago porque eso es lo que circula fuera de la iglesia, pero parece ser que todas esas ideas y todas esos virus parece que se han filtrado hacia el interior del pueblo de Dios y nos está causando mucho daño. Y no solo a nosotros ahora, en el tiempo que Santiago escribe esto, parecía que esto era lo que mermaba, parecía que era esto lo que pesaba, y Santiago se ve la necesidad de darles una orientación a los hermanos para que no cometieran esos mismos problemas. En tercer lugar, la necesidad que todos tenemos de cambiar nuestra manera de decir las cosas. Esas 3 cosas es lo que Santiago aborda. Ya se los digo, se los voy a volver a repetir. Primero, que nosotros tenemos que conocer la profundidad de lo que es nuestro lenguaje. En segundo lugar, conocer lo que es nuestra lengua en sí, como lo describe Santiago, y hace una comparación con el freno de los caballos y con el timón de una nave. A eso lo compara y hace una descripción. En segundo, conocer lo que es en sí nuestra lengua en sí. Y en tercero, la necesidad que tenemos todos, hermanos, de cambiar nuestra manera de decir las cosas. Por eso, miren, hermanos, este capítulo número 3 de Santiago, que nos toca hoy analizarlo, es la más extensa exposición bíblica acerca del cuidado que debemos de tener con nuestra lengua. Usted no va a encontrar en ningún otro pasaje de la Escritura alguien que aborde el tema tan ampliamente como lo hace Santiago sobre este tema de nuestra lengua. Pudiéramos decir que es una muy directa exposición que hace el apóstol Santiago, y es una exhortación pastoral que tiene como propósito, fíjese el propósito que él está hablando, de corregir nuestra forma y nuestra manera de decir las cosas. Dígalo conmigo: yo debo corregir la forma y la manera de hablar. Dígalo usted solo ahora fuerte, dígalo. La forma y la manera de decir las cosas. Nos habla de cómo debemos hablar ahora que somos hijos de Dios. Nos habla de la manera en que nosotros debemos pensar las cosas ahora que Cristo ha nacido en nuestro corazón. Debe haber una transformación en nuestra manera de pensar como nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ver las cosas. Pero a veces como que esos pequeños virus se han filtrado y ahora queremos hacer lo mismo que hace el mundo que no conoce a Dios. Por eso dice que hay mayor condenación para nosotros si seguimos plantados en la misma actitud, si seguimos haciendo las mismas cosas que hacen ellos. Hay mayor condenación para nosotros que, teniendo el conocimiento de la verdad, la hemos ignorado. Por eso el Señor fue muy duro, el Señor Jesús, cuando les dijo a sus discípulos, tratando de motivarles y de hacerlos reaccionar, cuando miraba a los fariseos que eran hipócritas, a los saduceos que eran mentirosos y engañadores, a los herodianos que eran políticos vendidos al mejor postor, como los hay ahora, no crea que es nuevo. Les dijo el Señor: miren, delante de estos que se visten, que parecen ser lo que no son, porque saben lo que deben hacer pero no lo hacen, delante de ellos van las prostitutas y van los borrachos y esos van delante de ellos al reino de Dios. Es increíble. Por eso Santiago aborda el tema y nos dice: hijitos, tengan mucho cuidado.
Cuidado con ese lenguaje ofensivo, arrogante, jactancioso, que no debe tener cabida en nuestra comunidad como cristianos, como hijos de Dios. Por eso cuando leemos estos versículos, hermanos, nos hablan con mucha precisión. En primer lugar, nos habla con mucha precisión del poder que tienen las palabras y del cuidado que todos debemos tener para evitar el hacer daño a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Mire, los primeros versículos, quiero que usted abra su Biblia, nos hablan del gran peligro que corren o de la gran responsabilidad, fíjese, que tienen los maestros y del cuidado que se debe tener en su léxico y en su momento de decirlo. No se refiere a los que exponen la clase, no, se refiere a nosotros, todos los que ya conocemos la verdad. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos? Yo no recuerdo la cita ahorita, se me escapa, pero dice que después de tener el conocimiento de la verdad, si pecamos voluntariamente, dice Hebreos, ya no queda más esperanza de salvación, ya no queda más. Solo una expectativa de horror, de terror, porque habiendo conocido a Dios, no le obedecimos ni le servimos como a Dios. Por eso Santiago, hermanos, aborda este tema y en una forma muy pastoral nos aconseja del cuidado que debemos de tener. Y quiero señalar, hermanos, también que el hecho de hablar o de predicar la palabra de Dios nos dice también que nosotros, hermanos, tenemos una gran influencia para muchos, para que muchos tomen decisiones correctas o para que muchos se desvíen por nuestra causa o se desvíen por nuestra culpa. Por eso Santiago nos dice que debemos tener mucho cuidado en lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Me gusta mucho el formato que usa la policía de los Estados Unidos de Norteamérica. Me gusta mucho cuando toman a alguien preso o lo capturan, le dice, todo lo que diga será usado en su contra. Mejor mire, calladito. Por eso Santiago nos dice que debemos tener mucho cuidado en lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. No, es que yo siempre hablo con la verdad. No es así, no es así. La verdad, dicen que no peca, pero hay que saber decirla. Hay que saber cómo decirla y cuándo decirla. No se dice solamente por decir. Por eso el apóstol Santiago, hermanos, usa una metáfora cuando nos dice que nuestra lengua es el centro nervioso más importante de nuestro cuerpo y lo asemeja como con un timón de una embarcación gigantesca y también lo asemeja con el freno que se le pone a los caballos. Por eso aquí, hermanos, nos demuestra con ello el cuidado y la precaución que debemos tener en nuestra manera de hablar. En nuestra manera de hablar. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que oímos, cuidado con lo que vemos. Porque todo esto de lo que nosotros hablamos, decimos, comentamos, hermanos, es determinante en nuestro destino eterno. Es determinante en nuestro destino eterno. Por eso debemos tener mucho cuidado como seres humanos. Nuestra lengua es capaz de generar grandes males y de generar cosas muy buenas. En otras palabras y de una manera muy sencilla, podemos decir que en la lengua, hermanos, está una fuerza extraordinaria. Por eso debemos ser muy cuidadosos en nuestra manera
de hablar. Mucho, muy cuidadosos. Ahora, no solamente, hermanos, en este capítulo 3 de Santiago se nos habla del poder de la lengua o del cuidado que debemos de tener en lo que hablamos, sino que en muchas partes de la Escritura, de la Biblia, nos advierte también del poder de la lengua. Y dice que en la lengua está el poder de la vida, pero también de la muerte. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios 21-23, para que usted tenga un auxiliar más que venga a afinar mejor este tema. Proverbios 21-23, los voy a esperar para que lo leamos. Fíjese lo que dice Salomón. Proverbios 21-23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Lo leemos otra vez, dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Yo no necesito de nada ni de nadie. Ándele, cuidado con esas personas, porque su orgullo y su soberbia lo van a destruir, porque está lleno de orgullo. Pedirle un favor, jamás, prefiero morirme. Y se mueren porque su lengua lo dice. No, yo jamás haría tal cosa. Cuidado, porque quién sabe, los proverbios del pueblo son muy sabios también cuando dicen, nunca digas de esta agua no he de beber, porque quién sabe. No, a mí el día que mis hijos me hagan esto, cuando yo tenga hijos, y los tiene, ¿y cómo le va? Nomás agacha la cabeza de vergüenza. No, a mí que me lo hagan, hombre. Va, no, hombre, cae más pronto un hablador. Bueno, pero vayamos a la Biblia, ¿no? Porque ya se estoy enriqueciendo con tantos proverbios chinos. Romanos 10:9. Y lo van a buscar todavía, ¿verdad ustedes? Si ahí está, hermanos. Pero anótenlo, por favor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué dice? Serás salvo. Solamente confesándolo, ese es el poder de la boca. Algunos oran todavía tipo telepatía. La telepatía no está aquí en la Biblia, hermanos. Es confesar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué dice, hermana? Serás salvo. No se trata de orar con la mente, sino de confesarlo. Y lo creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto también nos dice del gran poder que tiene nuestra lengua. De tal manera que lo que hablamos o lo que confesamos, hermanos, con nuestra lengua, tiene mucho poder. Por eso les digo que creo que debemos ser muy cuidadosos, porque muchas veces somos tan ligeros al hacer comentarios que nos pueden hacer caer en la trampa de hablar cosas que nos pueden ofrecer después muchos problemas serios en nuestra vida. Al hablar o al decir algunas cosas que no nos traen ningún provecho, Por eso debemos tener cuidado en nuestra manera de hablar. Cuidado, hermanos, cuando nuestra mente se llena de basura, lo que vamos a hablar es basura. El Señor dijo claramente que de la abundancia del corazón, ¿qué? A eso se refiere. Por eso Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón.
¿Qué pensamos todo el día, hermano? ¿Qué le estamos acumulando a nuestro archivo personal? ¿Qué leemos? ¿Qué vemos? Debemos guardar un equilibrio. Yo soy del pensamiento que debemos estar abiertos a todo, como dice el apóstol, que debemos examinarlo todo, pero después nos aconseja pastoralmente, dice, pero retengan lo bueno y tengan el poder y la capacidad y la inteligencia de rechazar todo lo malo. Tampoco se fanaticen a cerrarse a todo. No, nada más yo debo, no. Todo examínenlo, experimentenlo, sean maestros de la vivencia de lo que ustedes han experimentado, pero retengan lo bueno, saboreen lo bueno, reténganlo. Hay que cribarlo, hay que tener la capacidad de cribar lo que es bueno y desechar todo lo que es malo. La Biblia nos dice que la palabra o lo que decimos tiene la facultad de calmar, de dar paz, pero esa también tiene el poder para herir o condenar a alguien, y a través de ella podemos alcanzar la salvación y también podemos vernos excluidos de la salvación. Vamos a ver un pasaje más que les auxilia y nos auxilia a nosotros en el Salmo 64, versos del 1 al 3, por favor. ¿Ya lo tiene? Salmo 64, versos del 1 al 3. Fíjese lo bonito que nos dice ahí el salmista. Lo que es el poder y lo que es lo peligroso de la lengua, que afilan como espada su lengua, dice. Ya lo tenemos. Y lanzan cual saeta suya palabra amarga. Porque algunos hablan como espada que hiere, pero la afilan, o sea, hay gente que con premeditación hace daño a la gente. Y dice, cuidado, hermanos, con eso. Cuidado. Cuidado. Yo recuerdo a un muchacho que quería servir a Dios en la iglesia y quería ser predicador. ¿Y sabe qué le dijeron sus padres? Prefiero que seas un borracho, un drogadicto, a que seas un predicador. ¿Y saben qué hizo el muchacho? Se los cumplió. Y luego la hipócrita de la hermana, porque era hermana. Hermano, ayúdeme a orar por mi hijo porque está bien. Si usted lo condenó, ahora usted sáquelo de ahí. No, hermano, no, si él me confesó a mí, por eso jamás volvió al templo. Usted lo condenó, hermanita. Ahora usted sálvelo. ¿Se podrá salvar a alguien así? Claro que sí. ¿Qué tiene que hacer la mamá? Pedirle perdón. Pero ¿cómo le voy a pedir perdón? Si yo soy su madre. Pues por eso mismo, porque es su madre, porque usted lo desgració, lo humilló y lo llevó a la ruina. Él podía haber sido un gran predicador del evangelio, pero usted lo condenó. Yo les hablaba de un Villalobos que conocí en Coahuila cuando hice mi primera grabación en Monterrey. Ahí estaba grabando su testimonio. Que su madre siempre les decía, yo no sé si el domingo les decía el lunes, hermano, él les decía que su mamá le decía, ¿cómo no aborté? En lugar de que hubieses nacido. Por tu culpa tu padre nos dejó. Por tu culpa tu padre nos abandonó. Por tu culpa a un niño de 6 años, dice el niño desde los 4, escuchando eso de mi propia madre. ¿Cómo no te moriste al nacer? Y el niño creció con ese odio. Y cuando era niño, en su corazón dijo, cuando yo sea grande, voy a venir a matar a mi madre, a mi padre y a mis hermanos. Porque hasta sus hermanos
lo ofendía. Gracias a Dios que al hermano Villalobos el Señor lo salvó en Sabinas, en un lugar que se llama Acuña, Coahuila. Así está su testimonio. Yo lo guardo ese testimonio porque a mí me hizo simbrar, porque ha sido de ayuda en mi vida para aconsejar el cuidado de lo que decimos. Y un día antes de que él viniera a matar a su padre, a su madre, porque cuando él se fue de la casa, el papá regresó. Él se fue a los Estados Unidos, brincó el charco y se fue porque cumplió lo que le dijo a su mujer. Y cuando supo que su hijo se había ido, regresó a la casa. Y una noche antes de que él hiciera los preparativos para llevar a sus amigos pandilleros, él ya había saboreado cárcel tras cárcel y cárceles aquí en México, en San Antonio, en Houston, en Austin, en todas partes le valía. Su vida estaba destrozada, pero grande es el amor de Dios, que cuando estaba haciendo los preparativos fueron a robar una farmacia. Para prepararse y darse toda la fuerza para ir a hacer el trabajo. Estando ahí en las orillas del ferrocarril esperando que el tren pasara y lo llevara nuevamente a su destino y a hacer su desgracia. A lo lejos se oyó el cántico de un grupito de hermanos que estaban en una misión abajo de un árbol. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Y después dijo, alguien canta a esta hora. Comenzó a buscar. Pecador, ven al dulce Jesús. Y comenzó a poner atención. Él nunca había oído de esto. Esa noche recibió a Cristo. Así dice el testimonio del hermano Villalobos. Y Dios lo alcanzó y ahora es un gran evangelista. Pero ¿cómo dice? Me marcó eso de mi madre. Cuidado lo que hablamos, lo que decimos. Por eso Santiago aborda, dice, afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta suya palabra amarga. Es decir, que algunos hablan como espada que hiere. Sin embargo, nuestra lengua también puede ser bálsamo para otros. Nuestra lengua, hermanos, es tan terrible de tal manera que nos dice el apóstol Santiago, mire lo que dice aquí, en todo esto que hemos leído, en el versículo 5, por favor léalo conmigo, dice, se jacta de grandes cosas, subráyelo. Y luego dice, es un fuego abrasador. En tercer lugar, es un mundo de maldad. Fíjese, nuestra lengua es un mundo de maldad. Y dice Santiago también, en cuarto lugar, contamina todo el cuerpo. Y número 5 dice Santiago, inflama la rueda de la creación. Y número 6 dice Santiago, ella misma es inflamada del infierno. Y número 7 dice Santiago, ningún hombre puede tomarla. Y luego dice también en número 8, es un mal que no puede ser refrenado. Y número 9 dice, está lleno, dice la lengua, de veneno mortal. Por eso Santiago nos da un consejo pastoral, dice, tengan cuidado con la lengua. Tengan mucho cuidado. Santiago el apóstol, hermanos, que es el hijo de María, hijo de José, hermano de Jesús el carpintero, y que tuvo otros 7 hermanos aparte de Jesús, que era el mayor de la familia, aborda este tema para darnos a nosotros consejos pastorales. Cuando nosotros analizamos esto que Santiago nos dice, hermanos, como ustedes lo han leído, podemos entender con mayor claridad que el hablar, hermanos, o el decir cosas no es cosa sencilla.
que debemos ser muy cuidadosos con lo que vamos a decir, con lo que vamos a comentar. Al analizar este capítulo 3, nosotros podemos deducir, hermanos, claramente que la vida del hombre ha sido muy difícil, precisamente porque la lengua ha sido responsable de 1000 situaciones muy lamentables, solo por el hecho de, como dicen aquí, que nadie puede domar, dice. Y todos nosotros venimos de un mundo, hermanos, o de un sistema en donde es muy común escuchar comentarios injustos, escuchar y hacer incluso caer en la trampa de enjuiciar a las personas sin conocerlas. Y que ahora nosotros como hijos de Dios, hermanos, Santiago el apóstol en todo ese espíritu pastoral nos invita a que debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras. Porque en un sentido, nuestra propia manera de hablar va a determinar nuestro destino eterno. Nuestra manera de hablar va a determinar nuestro destino eterno. Solo para darles un ejemplo que grafica bien con esto, de los dos ladrones que estaban, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Uno dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y el otro: si eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros para seguir haciendo lo mismo de siempre. Uno recibió la condenación por su manera de hablar y el otro recibió la salvación, porque el Señor le dice: a ti te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso Santiago dice aquí, hermanos, que ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, dice, lleno de veneno mortal. Lleno de veneno mortal. Mire, vayamos por favor a releer otra vez el capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice ahí? Porque todos ofendemos, ¿cuántas veces, hermanas? Y digo las hermanas porque son las que más hablan, ¿eh? Pero también los hermanos, ¿verdad? Ya ven, las hermanas dicen a mí, por eso les digo que no hablen. Si alguno no ofende en palabra, fíjese, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de ¿qué? De refrenar todo su cuerpo. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Pareciera, hermanos, que la lengua es un gran peligro y que aquí se nos dice que debemos de tener mucho cuidado y que podamos nosotros entender el poder y los peligros cuando nosotros no aprendemos, hermanos, a dominarla, a controlarla. ¿Ha oído usted esta frase que dice que calladito te ves más bonito? Pero eso viene de la Biblia, no crea que lo sacaron, lo inventó alguien. Mire, vaya conmigo a Proverbios 17, 28. De ahí lo sacaron, fíjese. Proverbios 17, 28. Les voy a esperar para que finalmente lo encuentren, hermano. Proverbios 17, ¿ya lo tiene? Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. O sea que calladito te ves más bonito. Aún el necio. ¿Se ha fijado que en el trabajo o en el área donde nosotros convivimos o en donde sea, decimos: oye, hoy no habló, qué bueno? Gracias a Dios, porque ese cuando habla horas.
burradas. Qué bueno que no habló. O a veces decimos, qué bueno que no hablé, porque a veces nosotros somos los necios. El necio, cuando calla, es contado por sabio. Miren, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos metido en un gran problema por hablar o decir lo que no debíamos? Que después nos jalamos el cabello o nos damos pellizcones y decimos, ¿para qué hablé? ¿Para qué dije? Muchas veces sin querer o a veces sin pensar, ofendemos a alguien por comentar algo que no debíamos de comentar. Porque a veces decimos algo y la gente lo toma, como decimos nosotros, de otra forma diferente. Y a veces nos esmeramos en querer corregir aquello y decimos, pero es que no lo dije en ese sentido, yo lo dije por esto, pues mejor no diga nada. Tranquila, tranquilos. Muchas veces nos decimos, ¿para qué dije? ¿Para qué hice ese tipo de comentarios? Oh, Dios mío, perdóname. Perdóname. Por eso el apóstol Santiago en esta carta nos invita a ser precavidos, a ser muy sabios, hermano, para tener mucho mejor control de nuestra lengua. No hables, no hables, tranquilo, piensa, cuenta hasta 10. Porque la lengua es bien ligera para decir y trae veneno. Es fuego. Cuando nosotros mantenemos el control de nuestra lengua, evitamos una serie de problemas. Porque el que controla la lengua, hermanos, sujeta todo el cuerpo. Eso es lo que dice Santiago, en lo que hemos leído. Claramente. Es increíble cuando nosotros, hermanos, analizamos el poder de la lengua. Dice, por ella se han levantado imperios y por ella han caído imperios. Por ella han sido condenados muchos y por ella han sido también salvos miles de personas. Todo lo que somos, hermanos, y todo lo que tenemos, se lo debemos realmente a este pequeñísimo miembro que pareciera insignificante, pero realmente nos ha causado grandes y terribles males. Mire lo que dice el versículo 8, yo estoy casi finalizando, alégrese. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Y dice, llena de veneno mortal. Es increíble, mis hermanos, el poder de nuestra lengua. Fíjese que somos capaces con nuestra mente de inventar cada cosa. Somos capaces de hacer, de decir, de ofender, y después cerramos nuestros ojos y decimos, pero ¿cómo fui capaz de decir eso? ¿Cómo me atreví a hacer ese comentario? ¿Cómo fue posible que pude ofender de esta manera? Ahora, la pregunta de los 64,000 pesos, hermanos, como decimos nosotros, es ¿qué debemos hacer o cómo podemos hacer para ser libres de este mal terrible en la vida humana? ¿Qué nos aconseja la Biblia? Desde el principio Dios se preocupó por esto y dio un consejo y hasta le puso su sello, su firma. Vaya conmigo a Levíticos 19, verso 16. Conociéndonos y sabiéndonos cómo éramos, el Señor escribe y Moisés logra hacer esto. Levíticos 19, 16. Fíjese desde dónde
Levíticos 19:16. ¿Qué dice? No andarás ¿qué? ¿No andarás qué? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Y cómo finaliza ahí la firma? Yo Jehová. Si no fue ocurrencia de Moisés, no, fue Jehová el que dice, no andarás chismeando. ¿Están oyendo, hermanas chismosas? Hermanos chismosos, jóvenes chismosos. Yo estoy viendo algunos desde aquí. Aquí nos dice cómo podemos vencer este mal. No abras tu boca. Trata de tomar control. Esto es un ejercicio que como cristianos debemos practicarlo. No lo vamos a lograr de la noche a la mañana porque es un proceso de transformación, de renovación. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Sin embargo, mis queridos hermanos, pareciera que la mayoría de los hombres hemos vivido dentro de ese marco donde la lengua se ha enseñoreado y como que desafortunadamente, o diríamos desgraciadamente, nosotros como pueblo de Dios hemos sufrido la invasión de este mal, de hablar con mucha ligereza, de decir cosas sin fundamento, o de hacer comentarios sin sentido, hermanos, o de herir a muchas personas sin responsabilidad alguna. Y Santiago dice, cuidado, cuidado, hermanitos, mucho cuidado. Si uno ve aquí, hermanos, a los hermanos que parecen muy tranquilas las hermanas, uno las ve aquí y dice, oye, la hermana qué seria, ¿verdad? Pero en casa, ¿cómo será? ¿O en el trabajo? Por eso Santiago aborda este tema con mucho cuidado. El cuidado que debemos de tener nosotros. Tarde que temprano, la verdad se asoma. Dicen que no hay mal que dure 100 años. Dicen que está a punto de romperse esa frase, hermana. ¿Sí sabes, Roberto? Porque don Luis Echeverría ya va a cumplir 100 años. Dicen que no hay mal que dure 100 años y él ya está por cumplir 100 años, dice. Dices, ya se va a acabar esa frase, ya va a ser devaluada esa frase si llega a los 100 años ese hombre. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos dice que dejemos toda gritería, es decir, que debemos de convivir en paz y en seguridad. La clave está aquí, ya para cerrar, que cuando primero somos capaces de gobernar nuestra lengua, entonces, como dice el versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Es varón perfecto, capaz de refrenar no solo a la lengua, sino todo el cuerpo. ¿Sí sabían ustedes que los comentaristas dicen que Jesús jamás mintió? Jesús jamás mintió, jamás echó una palabra de más, jamás ofendió a nadie, jamás. Todo lo que él hizo tenía un propósito de ser y siempre reflejando el mensaje para el propósito que él vino. Jamás. Yo creo que por eso, hermanos, el apóstol Pablo nos dice en casi todas sus cartas, desde Romanos, Corintios, Efesios y todas esas cartas en Timoteo, nos dice que es necesario que Dios realice en nosotros ese proceso de transformación. Esa transformación interna de nuestra mente.
¿Sabe usted que nuestra mente es el campo de batalla más importante donde el diablo hace todas las operaciones? Y si llegan a nuestro corazón, se asocian con nuestra lengua, podemos cometer los errores más grandes de nuestra vida. Por eso le decimos: Señor, toma control de toda mi vida. Toma control de mi mente, toma control de mi lengua, toma control de mis emociones, toma control de mis debilidades, toma control, Señor, de todo lo que soy. Eso es lo que Pablo llama el poder de la transformación, el poder de la regeneración en nosotros, nuestra transformación interna. Y por eso también de nuestra manera de hablar. Yo preguntaría, hermanos, ¿han hablado mal de alguien ustedes? ¿Han hecho algún comentario de alguien equivocadamente, hermanos? Sí, claro que sí, eso es imposible de evitarlo. Somos débiles, somos humanos. Por eso nos dice Santiago en el capítulo 8, ningún hombre puede dominar la lengua. Ningún hombre puede dominar. Pero mire lo que dice, quiero que lo lea conmigo ya para invitarlos a orar. Ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Pero mire el 10 lo que dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Y luego fíjese lo que dice Santiago: hermanos míos, esto, subráyelo esto, dice, esto no debe ser así. Ese es el consejo pastoral. Si lo hicimos, ya no debemos hacerlo. Ya no debemos hacerlo. Esto no debe ser así. No debe ser así. Es necesario que nosotros aprendamos a evitar cualquier cosa, hermanos, que nos va a hacer mucho daño en nuestra vida. Es cierto que debemos tener mucho cuidado en nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Debemos tener conciencia que nuestras palabras pueden ser usadas para bendecir o para maldecir. El uso de nuestras palabras mejorará a medida que mejore también nuestro carácter. A medida que vamos madurando, no haciéndonos viejos en el evangelio, porque hay quienes se hacen viejos en el evangelio y nunca maduran. A medida que uno va madurando, nuestra boca, hermanos, solo saldrá la bendición de Dios, solo saldrá agua dulce para glorificar a Dios, para bendecir a Dios. A pesar de todo lo que se oye, a pesar de todo lo que se comenta, nosotros en lugar de maldecir, bendecimos a las personas. ¿Por qué? Porque Dios está formándose en nosotros. Amén. Oremos a Dios. Cierre sus ojitos ahí donde está. Espero que fui muy precavido para no lastimarlos tanto, hermano. Pero la enseñanza aquí es extraordinaria. El principal problema es nuestra lengua. Es nuestra lengua. Podemos aprender a controlarla, sí, si nosotros queremos. Si nosotros aprendemos a guardar silencio, a esperar en Dios. No, es que esto es obra de justicia, decimos. Mira. Si nosotros merecíamos la muerte, merecíamos ser crucificados y ahora quieres ser glorificado y glorificado y glorificado, pues ¿quién eres? ¿O qué somos? Como para andar buscando que tenemos que aprender a esperar en Dios, a confiar en Dios. Vamos a orar, les invito a estar de pie.
y vamos a orar unos minutos. Vamos a venir aquí al altar y vamos a hacer una oración. Yo quiero orar por ustedes. Necesitamos orar. Vamos a orar por el hermano que ya se va a ir. Ya se va a ir, hermano. Esta semana, el viernes se nos va ya para San Antonio. Bueno, vamos a orar para que Dios lo guarde. Vamos a orar. Acérquese al altar, hermanos. Lo más que pueda, acérquese al altar para que vengan los demás atrás de usted. Y vamos a orar. ¿Cuántas cosas a veces sin querer dijimos? No pensamos. Pensar no está mal, pero decir. ¿Cuántas veces por no tener control de nuestra lengua lastimamos a los que más queremos? O lastimamos a los que ya no están aquí porque nunca les dijimos realmente cuánto los queríamos. Yo he visto llorar sobre el féretro a madres que llorando le dice: se fue mi hijo y nunca le dije realmente cuánto lo quería. Solo lo lastimé, solo lo ofendí, solo lo humillé porque esperaba que para después decirle, pero nunca llegó ese día. ¿Cuántas veces en el matrimonio cometemos ese error? Y le echamos la culpa al diablo y el pobre diablo se cruza de brazos y dice: pero si yo no hice nada, fuiste tú, fue tu lengua venenosa la que trajo esa desgracia. O le echamos la culpa al mundo y el mundo dice: pero nosotros no nos metemos contigo, eres tu lengua, ese miembro pequeño, como dice precisamente Santiago, que se jacta de grandes cosas. Es un pequeño fuego, un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo, inflama toda la rueda de la creación. Y ella misma, dice Santiago, es inflamada por el infierno. Toda la naturaleza es controlada, pero esa lengua no es controlada jamás por el hombre. Por eso Pablo continuamente, el mensaje de Pablo es: hay que buscar una restauración, una transformación de la mente. Hay que buscar una transformación del corazón. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Cada día necesitamos de ti. Ahora que descubrimos el poder y los peligros de la lengua, ahora que hemos tocado el tema de la importancia que tiene nuestro hablar y el cuidado que debemos tener en lo que decimos, en lo que comentamos, en lo que hablamos. Somos tan ligeros para hablar que nos creemos muy inteligentes y caemos en la necedad. La mujer necia destruye su casa. La mujer sabia edifica. Es aquella que sin hablar hace lo necesario para mantener la paz y la armonía en el hogar. No es aquella que reclama derechos. No es aquella que reclama bendiciones. Si nosotros no merecemos nada, hermano, por favor, ubíquese. Dios en su grande amor y misericordia nos fortalece, nos ayuda, nos corona de favores y de misericordias. Señor, ayúdanos. Toma control de nuestros pensamientos. Toma control de nuestras emociones. Toma control, Señor, de lo que pensamos, de lo que decimos, Señor. Ayúdanos. Necesitamos ser mejores delante de ti. Queremos agradarte, Señor.
Necesitamos buscarte, Señor, cada día. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Danos sabiduría, Señor, que venga de ti. Porque todo Dice Santiago, porque si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, no os alcancéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Es una sabiduría animal, es una sabiduría diabólica, dice Santiago. Ayúdanos, Señor, a tener dominio, a tener control. Ayúdanos a entender lo que debemos entender, Señor, para ser más maduros, más responsables, para dar testimonio de tu amor, de tu misericordia, Señor. Aleluya. porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Aleluya. Dígale con todo su corazón. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita. Una vez más, dígale, todo lo que hay necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo